Espero con la ayuda del Señor que seamos edificados con la palabra de Dios esta mañana. Me acordaba, por ejemplo, cuando Esaú vendió su primogenitura. La Biblia dice que él venía cansado del campo y Jacob estaba preparando unas lentejas y negoció con Jacob su primogenitura por un plato de lentejas, pero él venía cansado, y yo quiero destacar eso. Él venía cansado, venía fatigado, agotado. Me acordaba también del pueblo de Israel cuando transitó por el desierto. Cuando Dios los sacó de Egipto, su propósito era llevarlos a la tierra prometida. Pero el pueblo de Israel por el desierto se quejó una y otra vez. Fue rebelde al llamado del Señor y ellos se perdieron la bendición. Entonces mire que llevamos dos casos. Gracias. El caso de Esaú y el caso de Israel, que se perdieron las bendiciones por tomar malas decisiones. Y en tercer lugar pensaba en el caso de Judas. Judas, enseña la Biblia, robó a Jesús, yo creo, como enseñan los evangelios, que por 3 años y medio robó a Jesús Judas. Y al final lo negoció por unas monedas de plata. Judas traicionó a Jesús por unas monedas de plata. Acompañó a Jesús 3 años y medio. Él vivió el poder de Dios. Él recibió los mensajes de Jesús. Caminó al lado del maestro. Pero a pesar de todo, él no logró ver realmente lo que Dios tenía para él. Y hoy día nosotros podemos encontrarnos con muchos cristianos que un día conocieron a Jesús y hoy no lo siguen. Incluso podemos encontrarnos a personas que le sirvieron a Dios y hoy ni le sirven ni lo buscan, ni se identifican con el Señor. Y eso ha pasado a lo largo de la iglesia, porque el enemigo siempre va a estar buscando las estrategias y la manera de hacerlo renunciar o de hacerlo desistir del plan de Dios con usted. Pero todos sabemos que la palabra del Señor dice: esfuérzate y sé valiente. Y no sería necesario el esfuerzo entonces si todo fuera tan fácil, pero Dios nos manda a esforzarnos y a ser valientes y a no darle lugar al miedo ni al desánimo, sino que tenemos que perseverar. Pero en esta mañana yo quiero hacer énfasis en una perseverancia fundamental, yo diría una perseverancia vital. Y por eso yo quiero pedirle el favor que usted en esta mañana esté atento al mensaje. Así que hágame un favor y le dice al que tiene al lado, dígale: no me distraiga, por favor. Y si quiere ir al baño, pídale a Dios para que sea después del culto. El tema de esta mañana yo le puse por título: no abandones tu lucha. Y le voy a decir una cosa. Aquí en esta mañana no le voy a hablar tanto del desánimo a causa de los problemas, del desánimo a causa de las dificultades. Es el desánimo que viene para procurar apartarte del camino de Dios, que es más delicado. Entonces, quiero decirles la carta donde vamos a estar ubicados. Se llama la carta de Judas. Sí, es la carta que está antes de Apocalipsis, así que vaya al final de la Biblia y antes de Apocalipsis usted encuentra la carta de Judas. Este no es Judas Iscariote, por supuesto, el que traicionó al maestro, en ninguna manera. No sería digno de estar en este hermoso libro, ¿verdad? Aquí hablamos de Judas, hermano de Jacobo. Ahora les ampliaré un poquito sobre esto. Entonces, vamos a tratar un tema y le puse ese título: no abandones tu lucha, porque la carta es una exhortación o un mensaje de Dios a su iglesia para que persevere, para que sea fuerte, para que pueda sortear diferentes tentaciones y cosas que van a venir a la iglesia.
Y yo no hablo de la iglesia como institución, sino de usted. Usted es la iglesia de Jesucristo. Entonces, este mensaje no es para una iglesia denominacional, sino para usted como hijo de Dios. Entonces, no abandones tu lucha. Vamos a considerar en primer lugar algunos ejemplos de fracaso que Judas utiliza para enseñarnos, para ilustrarnos ejemplos de fracaso. En primer lugar, encontramos al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, leamos por favor Judas, el versículo 5, no hablamos de capítulo porque tiene uno solo. Entonces Judas, versículo 5. ¿Están todos ubicados en la carta? Muy bien, muy bien. Judas, versículo 5. Dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Deténgase ahí. Aquí vemos en primer lugar a un pueblo creyente. No estamos hablando de un pueblo inconverso o no creyente. Estamos hablando del pueblo elegido, del pueblo escogido. Y ese pueblo elegido o escogido quedó postrado en el desierto. Y esa no era la voluntad de Dios con ellos. Sin embargo, este pueblo quedó postrado en el desierto. Israel conocía a Dios. Luego Dios utiliza otro ejemplo a través de Judas, y son los ángeles que se rebelaron, que aparecen ahora en el versículo 6. Dice el versículo 6, y a los ángeles, por eso aparece la letra allí, y porque está conectando el versículo anterior. Versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como podemos ver, ese versículo contiene muchas cosas, porque nos está hablando de unos seres que no pertenecen a la misma naturaleza nuestra. No son seres humanos, estamos hablando de seres angelicales. Y estamos hablando de un acontecimiento que ocurrió más allá del inicio de la Biblia misma. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero cuando Dios empezó a crear los cielos y la tierra, enseña el libro de Job, ya los ángeles existían, ya habían sido creados por el Señor. Y enseña la Escritura que habla aquí de unos ángeles que se rebelaron contra Dios y ellos menospreciaron, dice que no guardaron su dignidad, sino que menospreciaron su morada, su condición, su posición, menospreciaron eso y ellos pecaron, abandonaron donde Dios los había puesto. Y dice la Biblia que el Señor, a causa de su rebelión y pecado, los puso bajo oscuridad, los puso en prisiones eternas. Hay prisiones espirituales para seres espirituales. Eso la Biblia lo enseña. Y en esas prisiones de oscuridad, prisiones eternas, ellos fueron allí encarcelados. Luego, amados hermanos, hoy vivimos nuestro día a día, nos levantamos, vivimos una vida normal, llegamos la noche, dormimos, pero hay una realidad espiritual. Y una de esas cosas es que en ese ámbito espiritual, en el infierno o lugar de tormento, hay unas prisiones espirituales. Y en esas celdas o cárceles espirituales hay unos ángeles. Otros están libres, que son los ángeles caídos o demonios. Pero hay otros que están allí encarcelados, los cuales pecaron hace miles y miles de años, posiblemente antes de la creación o en el comienzo de la creación. Pecaron hace miles de años y fueron allí encarcelados para el juicio del gran día, para el juicio que vendrá. Juicio del cual usted y yo hemos sido liberados por la sangre de Jesucristo el Señor. ¿Por qué traemos a colación este tema? Porque las cosas del Señor son serias. Y enseña la Escritura entonces que estos seres fueron encarcelados. Pero lo que quiero destacar es que ellos conocieron a Dios, amados, más que nosotros. Estaban con Dios, conocieron la esencia, la gloria, el poder de Dios, el diseño, el reino de Dios. Caminaron con Dios. No sabemos cuántos años, por cuánto tiempo les sirvieron a Dios y conocieron y gustaron los dones y los bienes del cielo. Pero un día se rebelaron. Aparece un tercer ejemplo y ahora ya pasamos de la categoría angelical a los hombres que no eran pueblo de Dios como Israel.
y son las ciudades de Sodoma y Gomorra. Ciudades completas. Leamos por favor el versículo 7. Judas, versículo 7. Aquí ya nos habla de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Dice el verso 7. Como Sodoma y Gomorra. ¿Sí nota usted que el versículo sigue uniéndose al anterior con la palabra como? Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Eran 5 ciudades. La arqueología enseña que las 5 ciudades fueron destruidas, o por lo menos terminaron todas bajo el mar muerto. Las ciudades de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Zoar. Por eso dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, aquellos son los ángeles. Interesante eso, pero continuamos allí. A manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Fueron ciudades, amados, si ustedes y yo conocemos la naturaleza de Dios, y es que Dios no envía un juicio sin hablar primero. Dios no envía un juicio sin primero exponer su misericordia. Dios habla una y otra vez, envía a sus profetas como lo hacía con Israel. Y estamos entonces seguros por naturaleza de Dios que antes de que cayera fuego del cielo sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, Dios envió profetas a ese lugar. Dios envió hombres y mujeres de Dios para que esas ciudades se corrigieran, se apartaran del pecado. A mí me llama la atención, escuchaba en un programa, hablaban sobre ciertas ciudades famosas del mundo y decían Las Vegas, conocida más como la ciudad del pecado. Hay ciudades cuya característica es eso, X pecado. Se destacan por eso. Hay una ciudad en Chile donde el homosexualismo es lo principal, es lo que se destaca en la ciudad. Sodoma y Gomorra. Y el Señor habla sobre esas ciudades, vino juicio. Ciudades enteras, amados. Y aparece un cuarto ejemplo en el versículo 11. Leamos Judas, versículo 11. ¡Ay de ellos! Recordemos que siempre que en la escritura encontremos la expresión ay, indica juicio. Verso 11. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Ahí hay 3 sermones, ¿verdad? Podemos enseñar sobre el camino de Caín, otro sermón que se llamaría el lucro de Balaam y otro sermón que se llamará la contradicción de Coré. ¿Sí ve? ¿Sí ve, amados, cómo una carta, a pesar de que son solo 25 versículos, contiene una riqueza impresionante? Aquí hablamos de 3 personajes y 3 casos muy específicos. Me llama la atención que todos ellos conocedores de Dios, que el Señor nos ayude. Por eso dice la escritura, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y estamos hablando de personas que conocieron a Dios. Caín, por favor, Caín sabía cómo tenía que adorar a Dios, pero él lo hizo a su manera y mató finalmente a su hermano. Balaán tenía conocimiento de Dios, sin embargo vendió sus principios. La codicia embargó su corazón y se perdió. Y encontramos a Coré, que junto con Datán y Abirán se rebelaron en el pueblo de Israel contra el liderazgo de Moisés y el sumo sacerdocio de Aarón. Ellos no aceptaron el modelo de Dios. Entonces, cuando consideramos estos ejemplos, vemos que ellos desecharon el conocimiento de Dios. ¿Será, amados, que en algún momento de nuestra vida nuestro corazón puede levantarse y decir, yo no quiero saber nada de Dios? Sí, a veces nuestro corazón llega a ser tan rebelde y a veces llega a entrar en una crisis tal e incluso enojarnos con la fe, con Dios, con la Biblia, con nuestra vida y llegar a decir nosotros no quiero saber nada de Dios, no me hablen ahora. Ese es el corazón humano. Ellos se rebelaron contra el modelo de Dios. Otras, como la ciudad de Sodoma y Gomorra, el mismo Balaam, procuraron una vida desordenada e inmoral sexualmente hablando. Habiendo conocido a Dios, su final fue triste y doloroso. Y saben, hermanos, el Señor no quiere esto para sus hijos. Pero Dios respeta las decisiones de ellos. A Dios se sigue por amor y no por obligación. Amén, amados. Es interesante ver entonces cómo Judas expone estos ejemplos para la iglesia del primer siglo. Esta carta es escrita entre el año 70 y 75 después de Cristo. La iglesia llevaba solo unas décadas. Pero el apóstol Judas, por el Espíritu Santo, tiene que hablarle a la iglesia de entonces y hablarle de una manera fuerte.
porque la iglesia estaba enfrentando varios enemigos que vamos a entrar a mirar. Vamos a ver ahora en segundo lugar que es vital cuidar nuestra salvación y fe. Yo quiero repetir eso. Es vital cuidar nuestra salvación y fe. ¿Sabe con qué línea de pensamiento nos estamos encontrando hoy día en muchas iglesias y en muchos púlpitos? Que la salvación no se pierde, no importa, hermano, usted cómo viva, usted igual va para el cielo. Su nombre ya fue escrito en el libro de la vida, así que pase lo que pase con usted, usted va para el cielo porque Dios nos ama a todos. Y entonces se pierde el temor de Dios. Se pierde el temor de Dios. Y esto no es nuevo, amados, a esto quiero llegar. Vamos por favor, Judas, leamos versículos del 1 al 3. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. La mayoría de intérpretes de la Escritura enseñan, y la Biblia nos lo enseña en Marcos y Mateo 13, Marcos 6, que este Jacobo es hermano de Jesús. Y por lo tanto Judas es hermano de Jesús. Judas, Jacobo, Jesús eran hermanos de la misma familia. Y con el tiempo ellos crecieron y se dieron cuenta de que Jesús era el Salvador, se convierten a Jesucristo el Señor y se convierten en siervos de Dios. Entre este caso, Judas. Y también quien escribe la carta de Santiago o el mismo Jacobo. Judas entonces es hermano de Jacobo, dice el versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados. ¿Cuántos son llamados? Por eso estamos aquí, porque hemos sido llamados por Dios, hemos sido convocados por el Espíritu Santo. Y somos miembros del cuerpo de Jesucristo, la iglesia del Señor, los redimidos por la sangre del Cordero, cuyo nombre está escrito en el libro de la vida. Esa es la iglesia de Jesucristo por la cual viene el Señor. Esa es la iglesia. Tenemos, hermanos, un nombre local porque el gobierno así lo demanda. Está en trámite nuestra personería jurídica especial. La ley lo demanda y nosotros nos sujetamos a la ley. Pero nosotros somos una pequeña parte de esa gran iglesia de Jesucristo que está por todo el mundo. Todos los nacidos de nuevo en Cristo Jesús. Entonces sigue diciendo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, dice Judas, versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros. Él dice, Dios mío, yo necesitaba escribir esto. Es un tema muy importante, es un tema clave, necesito decirlo. Por eso él dice así, por la gran solicitud, versículo 3, que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Bendita salvación. No hay nada más grande que la salvación que hoy en Cristo Jesús tenemos. Como les he compartido, ni el tesoro más grande del mundo y de toda la historia puede pagar la salvación de un alma. Solo era posible a través de la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y debe ser entonces cuidada, debe ser entonces valorada. Entonces, dice él, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos. Quiero tenerme en la palabra exhortación. Algunas veces creo que hemos disminuido la palabra exhortación a regaño. Y entonces, pastor, lo exhorté. Lo regañó, lo reprendió. Pero la palabra griega, exhortación, es una palabra que básicamente significa animar a otro a seguir un camino. Animar a otro a seguir un camino. Así que Judas, por el Espíritu Santo, nos está escribiendo para empujarnos a seguir el camino de la verdad. Dice entonces, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Esa palabra ardientemente nos habla de fuego. Ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuántos son los santos? Nosotros somos los santos llamados. Hermanos, vamos a ver aquí en primer lugar, como literal A, que el contexto de esta carta nos habla de tiempos de persecución, herejías y oposición. Como yo les decía, a mí me gusta enseñar.
Y cuando uno va a enseñar un texto bíblico, es muy importante tener en cuenta el contexto, es decir, cuándo se dio el escrito, por qué se dio el escrito, a quién escribió, qué estaba pasando. Estamos hablando del año 70, 75 después de Cristo, estamos hablando de un tiempo de persecución contra la iglesia. El Imperio Romano estaba persiguiendo la iglesia del Señor Jesucristo, pero no solo el Imperio Romano. Había gran oposición por parte de los sacerdotes, fariseos y escribas y autoridades religiosas de Israel. Hacían gran oposición para que no se predicara el evangelio. Pero había algo más. En ese tiempo y hoy día, las herejías. Habían muchas herejías. Fueron tiempos, amados hermanos, donde mucha gente aparecía y escribía el evangelio de Tomás. Imagínense. Daniel 2, Jeremías 3, Isaías la revancha, no mentiras. Un poco de cosas aparecían y la gente escribía eso. Habían escritores en ese tiempo. Pero ahí es donde podemos ver la hermosa mano de Dios. Aunque abundaban los textos y abundaban los escritores, la mano de Dios operó de tal manera que este libro está comprobado que es palabra de Dios. 66 libros, no más. No hay nada nuevo, hermano. La revelación está aquí y viene por el Espíritu Santo. Entonces era el primer siglo de la iglesia. Algunos apóstoles ya habían sido sacrificados por la persecución y las autoridades religiosas seguían persiguiendo a la iglesia y hacían oposición a la predicación. Pero lo que yo quiero destacar, además de esto, es que habían herejías, habían falsos maestros que estaban enseñando y estaban desvirtuando la gracia de Jesucristo. Enseñaban que la gracia les permitía pecar sin ser condenados. Estos falsos maestros y falsos profetas pervertían la gracia de Dios. Y yo quiero utilizar algunas expresiones que no sé si estaban en ese tiempo, pero que los escucharíamos si estos personajes estuvieran hoy día. Ahora, le quiero decir una cosa, amados. El diablo no va a intentar engañar al que ya está engañado. ¿Me hago entender? El engaño del diablo vendrá y quiere venir contra la iglesia de Jesucristo. Pero una de las cosas esenciales es que usted es hijo de Dios y por lo tanto tiene el Espíritu Santo de Dios y tiene la palabra. Y por el Espíritu y por la palabra podemos discernir, hacer diferencia, decir esto no es de Dios, esto es de Dios. Como los creyentes de Berea, que eran nobles, pues después de escuchar una predicación iban a su casa y comprobaban en las escrituras si estas cosas eran así. Es triste ver, pero a veces el creyente ni siquiera estudia la Biblia. Podemos pasar horas viendo televisión, podemos pasar horas hablando con los amigos en la esquina. Yo no sé qué más haciendo, pero poco lee la Biblia. Y es necesario leer la palabra del Señor y estudiarla, porque estamos hablando de la salvación. Por eso Él dice, tenía gran solicitud de escribiros por nuestra común salvación. De manera que hoy día podemos escuchar frases en algunas iglesias porque tal vez, hermanos, o en ciertos púlpitos o en ciertos escenarios de enseñanza, tal vez no encontramos allí que el aviso diga la supergracia. Pero entonces sí podemos encontrarnos en la esencia que nos están enseñando una gracia donde el creyente puede pecar, vivir una vida desordenada, igual va para el cielo. Yo sé que todos luchamos con diferentes cosas, hermanos, y estamos siendo moldeados por la mano de Dios, y cuando el Señor nos tiene que corregir, ciertamente nos va a corregir porque nos ama. Pero no podemos entre nosotros mismos alcahuetearnos las cosas malas. Un verdadero amigo, como dice Proverbios, te corrige. Amén, hermanos. Entonces podemos encontrarnos en algunos escenarios frases como, hermano, usted puede tomarse sus tragos, que Dios lo perdona. Si usted no se entiende con su esposo o con su esposa, usted puede tener su amigo o su amiga. El Señor le va a ayudar, hermano. Son, según ellos, entre comillas, cristianos, pero no hacen diferencia entre ser hijos de Dios y ser hijos de este mundo. Bailan en las diferentes festividades locales como cualquier persona. Disfrazan a sus hijos en Halloween sin problema. Toman licor en diciembre y no hay dificultad por eso.
Y esa predicación que traían en ese tiempo agradaba y engañaba a muchos. Porque, amados hermanos, ¿a quién no le agrada saber que va para el cielo y vivir una vida desordenada aquí? ¿A quién no le agrada saber que va para el cielo, que su nombre está en el libro de la vida, que en el tribunal de Cristo será premiado y tener aquí una segunda o un segundo, un amigovio, una amigovia? ¿A quién no le agrada saber que será salvo y seguir viviendo su vida sin corregir sus cosas, sin arreglar asuntos? ¿A quién no le gusta y le agrada continuamente nos digan Dios nos ama como somos? Usted no tiene que orar, hermano, usted no tiene que leer la Biblia, usted no tiene que diezmar, usted no tiene que buscar a Dios. Todos nos ama a Dios, todos somos de Dios, amén, hermano, amén. Y no nos corrigen, y no nos enseñan, y no nos hacen ver lo que está mal. Yo no sé si es verdad, pero me acuerdo ahora de un testimonio de alguien que el Señor le permitió ir al infierno. Y en uno de los escenarios habían dos mujeres peleando. Y la una golpeaba a la otra y derribaba a la otra y separaba a la otra. Y su castigo era una pelea continua. Ahí era un escenario de fuego, de dolor. Entonces esta persona inquieta se acercó allí como al ring donde estaban peleando esas mujeres. Y al acercarse se enteró de que ambas eran cristianas. Bueno, crispetas. Y se golpeaban. Entonces ella se acercó y les escuchaba. Y la que la golpeaba al otro le decía: tú me llevabas a la iglesia, pero tú no me corregías, tú no me decías que eso estaba mal, tú no me enseñaste la verdad del evangelio. Y se golpeaban la una a la otra. Amados, nosotros no estamos aquí para criticar a los demás. Dios nos guarde, porque nosotros no somos jueces, pero sí somos llamados a animarnos los unos a los otros. Y con mucho amor, cuando un hermano tuyo está haciendo algo malo, y tú puedes hacerlo, porque tienes que contar con la sabiduría y la gracia de Dios para hacerlo, porque dice la Biblia: oirá el sabio y aumentará el saber, pero si es necio no te va a oír. ¿Me hago entender? Oirá el sabio y aumentará el saber. Para aumentar el saber hay que ser sabio y oír, pero si es necio ni le hable. Pero es necesario hablar y corregir. ¿Por qué? Porque estamos hablando de nuestra común salvación. Amados, si la salvación no se perdiera, entonces ¿por qué Judas tiene que tocar este asunto tan delicado? Ahora, pastor, pero es que un nacido de nuevo, de raca mandaca, no se puede perder. Sí, el asunto es garantizar que sea de esos. Amén, hermano. Porque mi papá me enseñó: mi hijo, no todo lo que brilla es oro. Los falsos maestros del primer siglo contra la iglesia estaban enseñando, porque fue el tiempo en que se formó esta falsa doctrina. Estaban enseñando que Jesucristo no era Dios. Ellos negaban la personalidad y naturaleza de Jesucristo enseñada por los apóstoles. Como hoy día en muchos lugares vemos esta herejía, como el arrianismo, fundada por un maestro llamado Arrio, falso maestro, y enseñaba que Jesucristo no era Dios, doctrina que hoy enseñan los testigos de Jehová, que dicen que Jesús es el arcángel Miguel encarnado. Otras vertientes del mismo movimiento enseñan que Jesucristo es una creación, blasfemia. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, creador de todas las cosas. Jesucristo no es una criatura, es Dios todopoderoso. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, resucitó al tercer día, está sentado a la diestra del Padre y volverá por su iglesia y establecerá su gobierno en medio de los hombres, su reino eterno. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Pero aún en este primer siglo, amados, vemos el movimiento falso. ¿Y por qué lo traemos a colación? Porque esto se sigue viendo hoy día. Usted no sabe la cantidad de cristianos que un día conocieron esta verdad, conocieron al Señor y hoy día forman parte de iglesias raras. Y digo el nombre iglesia hablando desde el punto de vista local, porque no son iglesias de Jesucristo, son falsas doctrinas. Pero que han engañado a estas personas. Yo he conocido personas que estuvieron en la iglesia P, A, B, C, D, F, un poco de iglesia, al último terminan en una secta, escuchando cosas raras, cosas extrañas. Uno de los tesoros que usted tiene hoy se llama sana doctrina.
Y eso hay que cuidarlo, hay que preservarlo, porque en ese tiempo esa estrategia satánica estaba trayendo división a la iglesia en la doctrina y en la práctica. Y eso no ha cambiado. El enemigo sigue utilizando eso. Pero vemos aquí, en segundo lugar, que Judas, como yo les decía, hermano de Jacobo, anima a la iglesia a permanecer en la fe y a perseverar en la sana doctrina. Tenemos que cuidar la sana doctrina. Mira, amados, hoy es un tiempo donde estamos viendo muchas cosas y es necesario cuidar la sana doctrina. La sana doctrina. Y por eso, las últimas cartas, y es interesante ver esto, Pedro, Judas, el mismo Pablo nos advierte sobre los últimos tiempos. En este primer siglo había muchos falsos maestros, falsos profetas, falsos escritos, como les decía yo ahora, que reclamaban autoridad divina. Y enseñaban otros incluso que había que creer en Jesucristo, pero igual sacrificar corderos. Entonces Judas, por el Espíritu Santo, viene a corregir todo eso. Y es triste que Judas recurre a unos casos de pueblos, ciudades, personas que conocieron a Dios y se apartaron. Que el Señor nos guarde. Mire, dele gracias a Dios por el hecho de usted estar aquí hoy. Para mí es un privilegio, a pesar de todo, poder estar allí perseverando con el Señor. Y le pido a Dios su gracia que me ayude y que llegue a viejito si no ha venido y seguir caminando con Él. Que Dios nos ayude. Israel creyó para salir de Egipto, pero no para obedecer en el desierto. Los ángeles conocieron la gloria y el poder de Dios en el cielo, pero decidieron emprender su propio camino. Sodoma y Gomorra pervirtieron el modelo de Dios y diseñaron su propia moral, inmoralidad sexual. Caín adoró a Dios a su manera y mató a su hermano. Balaán se perdió por su propia codicia y Coré se rebeló contra el modelo establecido por Dios. No estaba de acuerdo que Moisés liderara y que Aarón fuera el sumo sacerdote, pero terminaron mal. Entonces Judas, por el Espíritu, viene a decirnos: mire lo que ha pasado. Ustedes y yo tenemos una riqueza que se llama salvación, y esa riqueza hay que cuidarla. Esto es de mayor valor que todo el dinero y tesoros del mundo. En tercer lugar, vamos a mirar, por favor, los consejos divinos que no debemos descuidar. Por el mismo Espíritu, Judas dice: hay ciertas cosas que no debemos descuidar. Y lo primero que nos enseña aquí la Biblia es: fortalécete y crece en la fe. Fortalécete y crece en la fe. Yo sé que las pruebas no son fáciles, ¿cierto, hermanos? Pero al final son una bendición. Santiago dice que ellas nos ayudan a madurar, que ellas nos ayudan a crecer en la fe. Judas, versículo 20. Leamos la primera parte, por favor. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Me gusta esa palabra que utiliza él, vuestra santísima fe, vuestra santísima fe. Hermanos, la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe está fundada en lo que oímos del Señor. Nuestra fe está cimentada en las palabras de Dios. Y usted observará algo: un hijo de Dios, una hija de Dios que ame la palabra del Señor, que se alimente de ella, que la obedece, será como una persona que edifica su casa sobre la roca. Vendrán vientos, vendrán tormentas, vendrá fuerte lluvia, vendrán los ríos, pero no derribarán esa casa porque está edificada sobre la roca. Cierto, hermanos, que si hay algo molesto en la vida, yo no sé, no hablo de los demás, sino aún de nosotros mismos, es cuando uno lucha con el doble ánimo. A mí a veces me molesta eso. Y yo digo: Señor, ya tantos años y otra vez dándole lugar ay, ¿será? No, tal vez, a lo mejor. No, Dios mío, ayúdame, Señor, fortaléceme. Tenemos que seguir adelante. Hay momentos críticos en la vida, hermano.
Y momentos críticos que nos pueden impulsar a pensar cosas raras, pero es que esta mente a veces es tremenda, es cardíaca. Igual hay que tomarla y someterla a Jesucristo el Señor. Hay momentos van a ser críticos. Esta semana yo tuve mi crisis. ¡Qué dolores! ¡Ay, dolores! Hermano, jamás en la vida yo había vivido dolores como esos. Uy, no. Y yo que soy como bien penoso, que yo en público no, pero no, a mí no me importaba ya eso, toda la gente me miraba y yo, ¡ay! Enfermera, amor, dígale que venga. Papi, están trayendo las inyecciones, pero se demora mucho. Vaya, sáquela, pobrecita mi esposa. Es que yo no había vivido nunca eso, hermano. No se lo deseo, Dios lo guarde y sus cálculos salgan bien hechos. Oiga, qué cosa. Y yo recuerdo que yo me doblé y dije, Dios, yo nunca había vivido estos dolores, Señor. Te pido perdón por todo pecado oculto. Dios mío. Entonces pensaba, ¿no? Ay, Señor. Y eso fueron unos tiempos, ¿no? Que eran como las olas, venían el dolor y se iba. Y yo pensaba, bueno, pero los que han vivido más dolor, los mártires del primer siglo, los mártires de hoy día que son torturados para que nieguen a Jesucristo, blasfemen contra Él. Me hago entender, amados, hasta qué punto de verdad estamos dispuestos a seguir a Jesucristo. Cuando los amigos nos hacen el feo, nos señalan, no hay burla, no hay menosprecio. ¿Cuál es nuestra posición por nuestra? En segundo lugar, cuida tu comunión con el Señor. Cuida tu comunión con el Señor. Cuida tu amistad con Dios. Cuida tu amistad con Dios. Preserva tu amistad con el Señor. Judas, versículo 20, dice la última parte, orando en el Espíritu Santo. Yo quisiera tenerles a ustedes una respuesta concreta, clara, puntual acerca de qué significa orar en el Espíritu Santo. Pero sí podemos concluir algunas cosas. En primer lugar, no dice orando con el Espíritu Santo. Recuerde que del Espíritu Santo tenemos 3 niveles en nuestra vida: sobre, con y en. Sobre nos habla de la unción, con nos habla del Consolador al lado y en nos habla de aquel que mora en nosotros. Así que cuando aquí hablamos orando en el Espíritu Santo, estamos hablando de aquella oración que nace en Dios mismo. Es una oración en la que nosotros nos negamos a nuestras peticiones para pedir lo que Dios quiere que nosotros pidamos. Es una oración en la que hay una unión fuerte entre nuestro espíritu humano y el Espíritu de Dios. Y nuestra conciencia o nuestra mente se sujeta a la dirección del Espíritu. Y cuando abrimos nuestra boca no pedimos por nosotros. En ese momento es cuando nuestras oraciones egoístas se quedan a un lado. Porque tristemente cuando decimos orar, lo único que hacemos es pedir por nosotros. No hacemos sino pedir por nosotros. En nuestro tiempo de oración la prioridad son nuestros intereses. Pero cuando vamos a orar y le decimos, Señor, ayúdame a orar. Espíritu Santo, por favor, guía mi corazón, guía mi mente. Yo quiero orar de acuerdo a tu voluntad. Yo te pido, Dios, úsame en este tiempo que voy a orar. Haz de mí un instrumento de oración. Entonces el Espíritu Santo va a comenzar a fluir y pondrá en tu corazón, pondrá en tu mente, pondrá en tu boca las palabras de Dios para que tú ores aquí en la tierra. Y lo que pidas aquí en la tierra será hecho porque estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios que está en el cielo. Es cuando serás un instrumento poderoso de Dios en oración en la tierra. Es cuando la tierra se pone de acuerdo con el cielo y la gloria de Dios se ve en la tierra. Pero tristemente yo creo que tenemos mucho que aprender acerca de la oración. Pastor, ¿y cómo se aprende? Orando. ¿Cómo aprendió usted a manejar bicicleta? Cayéndose. ¿Sí o no, amado? ¿Cómo aprendió usted a manejar esos tacones?
Caminando. ¿Cómo aprendemos a orar? Orando. Y seguramente en el proceso de la oración habrá cosas que no entender y poco a poco empezaré a aprender cómo orar, cómo ser guiado por el Espíritu, cómo Él me va a revelar cosas por las cuales yo debo orar. Así que necesitamos, hermanos, orar en el Espíritu Santo. Estamos en tiempos postreros, amados, estamos en tiempos finales. Y aquí quiero hablar del tercer punto, y es: camina en el amor de Jesús. Camina en el amor de Jesús. Versículo 21, leamos por favor. Judas, versículo 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Hermoso versículo, ¿verdad? Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Porque Jesucristo vuelve. Iglesia, Jesucristo el Señor vuelve. Pero cuando leí esto del amor, recordé que el Señor Jesucristo dijo: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La maldad se multiplicará. Cuando asesinan a alguien en la calle, podemos acercarnos a mirar más por curiosidad que por dolor. Más que por satisfacer un sentimiento morboso, que por el dolor de decir: Dios mío, se habrá ido al cielo. ¿Para dónde habrá partido su alma y su espíritu? ¿Estarán en la presencia de Dios? La verdad no es fácil. Personalmente creo que la mayoría de las muertes violentas no van al cielo. Puedo estar equivocado. Pero la pregunta es: si la persona no ha arreglado sus cuentas con Dios, ¿será que unas balas darán el tiempo para arrepentimiento? Y entonces, a causa de ver repetidamente eso, nuestro corazón se va haciendo duro. Y pareciera que así como sobre la tierra comienza a haber un calentamiento global, comienza a haber un enfriamiento espiritual. Y entonces empieza a menguar el amor. Y como nosotros reducimos el amor a sexo, lamentablemente, entonces hemos distorsionado lo que es el amor de Dios. Y el amor de Dios es el sacrificial, el que está dispuesto a darse por la voluntad de Dios. ¿Hasta qué punto por amor estamos dispuestos a seguir a Jesús y aún dar nuestra vida por Él? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos por amor a obedecer al Señor y luchar en oración por el matrimonio? ¿Hasta qué punto en mi hogar, en mi matrimonio, estoy dispuesto a aceptar que me he equivocado y a pedir perdón? ¿Hasta qué punto de verdad por amor estoy dispuesto a reconocer que hay cosas que tengo que arreglar en mi vida? ¿Hasta qué punto por amor estoy dispuesto a seguir a Jesucristo? Pero el enemigo del amor es el enfriamiento que trae el mundo. Entonces vienen los negocios de la vida en los cuales nos enredamos muchas veces. Vienen las ofertas del mundo, vienen las tentaciones y hemos descuidado quizá nuestra comunión con el Señor y entonces ya no nos guía el amor de Dios. Entonces nos convertimos, hermanos, en personas que ya juzgan y condenan. Con frecuencia decidimos no perdonar. Nosotros decidimos no perdonar, porque el perdón es una decisión y es Dios el que te ha entregado a ti la capacidad de perdonar. A veces decidimos no perdonar o decidimos tomar la justicia por nuestras propias manos. En otras ocasiones, amados, nos sentamos como jueces para decidir a quién puede Dios bendecir y a quién no. Y con frecuencia, cuando alguien falla o cae, somos más fuertes y severos que el mundo no cristiano. A veces somos tan egoístas, que en nuestras oraciones no hacemos otra cosa que pedir por nosotros mismos.
Pero el verdadero amor nos lleva a ayudar a otros. Y el verdadero amor nos lleva a apartarnos del pecado. Mire lo que dice el versículo 22, por favor. Judas, versículo 22 y 23. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Cierto, amados, que no son versículos fáciles de digerir, pero es la verdad de Dios. Y entonces vemos que el amor del Señor en nuestro corazón nos va a llevar a orar por otros, no a condenarlos, sino a interceder por otros. A mí me da tristeza a veces cuando la iglesia se convierte como en una batalla campal, ¿no? Y se critica una iglesia a la otra, se critica un ministro al otro. Dios no nos ha llamado a eso. Por lo menos lo que vemos aquí, Dios no nos está llamando a eso. Y aún si hubiese alguien, como dice aquí, por su continuo y desenfrenado pecado, dice la Biblia, tened misericordia de ellos, aún aborreciendo su contaminación. O sea, tenga misericordia, pero no participe de lo que ellos participan. Entonces, yo creo que el amor de Dios nos lleva a evitar el pecado. ¿Quién no ha sido tentado? Por favor, todos hemos sido tentados. ¿Cuántas veces se le ha dado lugar a la tentación? Entonces no somos jueces para señalar a otro. Pero sin duda, cuando nuestro corazón se empieza a llenar del amor de Dios, Jesús dijo, el que me ama mi palabra guardará. Y vamos a hacer algo malo, la palabra del Señor va a venir a nuestro corazón y nos va a decir, no hagas eso. Hijo o hija, eso está mal, no lo hagas. Porque el amor nos va a llevar a obedecer a Dios. ¿O acaso, cuando el hombre ama de verdad, le hará daño a alguien? Ay, pastor, pero a veces a uno lo aman y lo dañan. Sí, lo que pasa es que lo aman con amor humano. Pero cuando nosotros oramos para que a nuestro corazón venga el amor de Dios nos va a llevar a amar, a tolerar, a perdonar y a buscar el bienestar del otro. El verdadero amor hace que el esposo busque el bienestar de su esposa. El verdadero amor hace que la esposa busque el bienestar de su esposo. Pero somos a veces tan egoístas que solo pensamos en nosotros mismos. Y descuidamos entonces el principal mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y los primeros prójimos que están contigo son tu familia. Y finalmente llegamos al literal D. En medio de este mundo de tantas tentaciones, de tanta maldad, como Jesús también lo dijo, es necesario, hermanos, que confiemos en la protección de Dios. Confía en la protección de Dios. Veamos por favor versículo 24 y 25. Judas, versículo 24. ¿Está conmigo? Dice versículo 24. Y a aquel que es poderoso. ¿Cuántos saben que Dios es poderoso? Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. A mí me cautivan esos dos versículos. Y me gusta mucho cómo comienza, ¿no? Diciendo, poderoso es Él. Poderoso es Dios, y por supuesto que lo es. Pero en esta carta noten que el poder de Dios que se está destacando es el poder de Dios que nos va a guardar de la caída. Y poderoso es Dios para guardarnos sin caída. ¿Qué es la caída? Leía el término griego y traduce pecado,
tropiezo, error, equivocación. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Pero Dios ha tenido misericordia y lo importante es aprender del error. Pero caída significa pecado. ¿Cuántas veces hemos estado en el desfiladero del pecado a punto de resbalar? Como 4. Gloria a Dios por los demás. Ahí, a punto de resbalar. Y la verdad no lo hemos hecho por el temor de Dios. No nos vengamos acá de religiosos. Ay, no, pastor, cuando me llega la tentación yo cierro los ojos y digo, ay, Padre bendito, yo rechazo en el nombre de Jesús. Ay, Dios mío, en el nombre de Jesús yo rechazo. No, hermano. Y llega la tentación y nos ponemos ya en el desfiladero. Y muchas veces nuestra mente y permitimos aún en el corazón maquinar el mal. Pero allá en lo profundo de nuestro ser hay un temor de Dios y la continua y bendita voz del Espíritu Santo diciéndonos, no, cuidado, aléjate. Y tenemos un momento de humillación delante del Señor donde nos sinceramos. Somos transparentes y le pedimos su ayuda y poderoso es Él y nos guarda de la caída. Luego, si estamos hoy aquí y no hemos caído, es por la gracia y misericordia de Dios, porque poderoso es Él que nos ha guardado. Porque poderoso es Él para guardarnos sin caída. Pero me gusta además que el Señor dice, y sin mancha. Mancha es pecado. Y sin mancha, para presentarnos delante de su gloria con gran alegría. Entonces, cuando el Señor nos presente ante Él va a estar muy alegre. Y me gusta como dice ahí, con gran alegría. ¿Usted se puede imaginar a Dios alegre? ¿Cómo es usted cuando está alegre? ¿Cómo es usted? No, yo me imagino. En la casa el esposo le dice, papito, mi osito, mi peluche, mi barrigoncito. Bueno, yo no sé qué le dirá. Y si usted es el que está contento, le dirá a su esposa, ¿no? La reina, la princesa, mi amor, bueno, quién sabe qué le da. Y está feliz con los niños, no. Y lo que le pidan, ese día usted lo da. ¿Está feliz? ¿Está feliz? Mejor dicho, usted está feliz, porque si le piden un regalo, si le piden sáquenos a comer, usted está feliz. Usted se puede imaginar cómo será la felicidad de Dios. Y a mí me gusta que aquí dice, con gran alegría. O sea, Dios se alegra. ¿Usted ha visto que hay cristianos que parece que vienen al cristianismo tristes? Siempre así. ¿Qué hermano, cómo está? Ahí, en la lucha. Ay, no. Orando, pastor. Y dice, ay, pues mío. Pero usted lo encuentra a los 3 meses. ¿Cómo está? Ahí. Ahí. A los 3 años. Viene el Señor y los está levantando y en las mismas. Y uno dice, pero la Biblia habla de que Dios también tiene alegría. La Biblia dice con gran alegría. Dios es alegre. Entonces, si yo estoy así lleno de tristeza, no, me apareció la depre, qué sé yo, pues yo tengo que ir a orar y decirle, Dios, llena mi corazón de alegría y que mi rostro se entere, Señor, por favor, dame tu gozo, ayúdame a cambiar. Dios, yo le hago una pregunta, si alguien se acerca a usted y le dice, venga, ¿y usted a qué iglesia es que va? Y usted está así todo, por allá. No, así que en la avenida Cali, por allá. ¿Quién le va a querer decir, ay, hábleme de eso que usted tiene? Nadie, nadie. Si yo me imagino esa escena, cuando Dios nos presente delante de Él, porque nos ha librado sin caída, nos presentará sin mancha, con gran alegría. Ese va a ser un encuentro festivo, alegre, gozoso. Esa alegría tiene que contagiarnos hoy. Hoy perseveramos en su camino por su gracia y porque nos vamos a encontrar con Él, y ese día será de gozo y alegría. Gran alegría. Gran alegría. El mundo busca gozo en las drogas, en el alcohol, en la vida desordenada. Nuestro gozo viene de Jesucristo. Él llena el corazón del hombre con su gozo y alegría. Él es nuestra alegría.
y nos va a presentar con gran alegría, nos encontraremos con Él. Amados, tal vez en este camino vamos a enfrentar trampas del enemigo y van a venir tentaciones y van a venir algunas crisis o pruebas, qué sé yo. Seguramente algunas cosas van a venir, pero siempre tenga presente, poderoso es Dios para guardarte sin caída y presentarte sin mancha delante de su nombre con gran alegría. Ante el único y sabio Dios nuestro Salvador, a Él le damos toda gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén y amén. A Él sea la gloria, a Jesucristo el Señor. A Él sea la gloria, a Jesucristo nuestro Señor. A Él le damos toda la gloria, toda la gloria. Él es bueno, Él es bueno. Cuando a veces llega la crisis o la dificultad, entonces yo le digo al Señor algo. Le digo: Dios, por tu gracia ya llevo tantos años siguiéndote. 20 años, gracias a Dios. Y en estos años la he embarrado, he tropezado, me he ido de nariz. Bueno, y Él ha estado ahí. Y hoy yo le digo a Él: Señor, si hoy yo puedo servirte es por tu gracia, no más. Entonces, cuando enfrento un momento de crisis, le digo: uy, Señor, ya han sido 20 años tan difíciles que yo sé que aquí no hay otra opción sino doblar las rodillas y buscar tu presencia. No te sueltes de la mano de Dios, no le des lugar al enemigo que te quiera traer desánimo y que te quiera apartar, que te quiera hacer dudar. Esto no es nuevo, siempre ha usado esa táctica, lo vemos desde hace más de 2000 años o 2000 años. Él es repetitivo, siempre usa lo mismo, solo Dios es creador. Así que yo le invito a cerrar su Biblia. ¿Y qué tal si se pone de pie conmigo? Vamos a orar al Señor. Y yo quiero invitarle para que allí con sus ojitos cerrados usted pueda hablar con el Señor. Y vamos a darle gracias a Dios por las pruebas, por los momentos difíciles. Yo le invito para que casi siempre le damos gracias a Dios por las bendiciones, pero una prueba también nos forma. Los tiempos difíciles nos ayudan a buscar a Dios. Así que dígale: Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias. Quiero darte gracias, Jesús. Gracias por lo que tú estás haciendo en mi vida y por lo que has venido haciendo a través de los años. He visto tu gracia, he visto tu misericordia. Yo he visto tu misericordia, Dios. He visto tu gracia, Señor. He visto tu misericordia. Y yo quiero darte gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias porque tu mano en mis momentos difíciles me ha sostenido. Cuando mis pies han estado a punto de resbalar, tu mano me ha sostenido y me ha guardado. Aún en momentos donde yo te he ignorado, tal vez tu mano ha estado allí, preservando el plan, el propósito, para que nadie se jacte en tu presencia. Tu mano ha estado allí, Señor. Gracias porque en los momentos de desánimo me has dado fuerzas, has renovado mi esperanza y mi fe. Dile: Señor, gracias porque aún en los tiempos en que yo he sido rebelde, tu mano me ha enseñado. Gracias, Dios, por tu palabra que siempre me alienta y me impulsa. Dale gracias a Dios esta mañana por esta salvación tan grande que nos ha dado. Dale gracias a Dios porque Él ha sembrado en tu corazón una sana doctrina, una sana palabra. Dile: gracias, Dios. Gracias por tu fidelidad, porque aunque nosotros somos infieles, tú permaneces fiel, Dios mío. Dale gracias por todos aquellos momentos de dificultad
donde la mano de Dios ha venido para ayudarte, para levantarte, para fortalecerte, porque Dios ha estado allí. Ha sido la mano de Dios la que ha estado allí. Dale gracias a Él. Dale gracias a Él. Mira a Jesús y exprésale tu amor y tu gratitud. Y dile: Dios, lléname de tu amor. Lléname de ti, Jesucristo. Espíritu Santo, lléname de ti. Pídele al Espíritu que te dé más de Él. A tus pies, Jesús, arde mi corazón. te amamos. A tus pies, Jesucristo, entrego lo que soy. te amamos, Jesucristo. Es el lugar de mi seguridad. Te amamos, tú me has cuidado, De nadie tú me has puedo guardado. señalar. Él es el que te ha preservado. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. Señor, No hay lugar más danos alto, más de ti, más grande, danos más de ti, estar a Señor. tus pies. Te amamos, Estar a tus pies. Jesucristo. No hay lugar más alto, más grande. Te amamos, Estar a Jesús. tus pies. Te amamos, Estar a Jesús. tus pies. Santo, A tus pies. Arde mi corazón. te amamos, te A amamos, tus pies. Jesucristo, Entrego lo que soy. te amamos. Es el lugar de mi seguridad, Señor, donde nadie me pueda señalar. Santo, Y me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, te amamos. más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar Oh, gracias. más alto. Mira a Jesús con los ojos de la fe. Mira a Jesús con los ojos de la fe. Y dile: Señor, gracias. Dale gracias a Jesús. Dile: gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque poderoso eres para guardarme sin caída y presentarme sin mancha delante de tu nombre con gran alegría. Te damos gracias. A ti te damos toda la gloria y todo el honor en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. A Él sea toda la gloria y la honra. Gloria a Jesús. Yo le invito a tomar asiento. Le pido el favor que me regale 2 minutitos.